Continuamos en Despertar Educativo Radio y hoy es martes de la Comisión de Ética y Veeduría. Para eso establecemos comunicación con la docente Kelly Herrera. Comisionada de Ética Kelly Herrera, bienvenida a Despertar Educativo Radio. Hola Sebastián, un saludo muy especial al Magisterio Antioqueño y un saludo muy especial también para mis compañeros y colegas docentes orientadores de toda Antioquia. Bueno, el día de hoy quisiera quisiera hacer una reflexión en el contexto de lo que estamos viviendo ahorita, ¿cierto? El contexto de la cuarentena y del tema del COVID-19, ¿sí? Es un asunto que ahorita tiene que ver con, con nuestra salud, ¿sí? La prioridad debe ser nuestra salud, la salud mental y la salud física, ¿cierto? La prioridad tiene que ser proteger la vida. En ese, en ese orden de ideas, pues quisiera como recordar que ya en una intervención anterior habíamos hablado del concepto de salud mental. Habíamos dicho que era la armonía y esa sensación de bienestar desde lo biopsicoemocional y hasta lo social, ¿cierto? Entonces, teniendo en el panorama ese concepto de salud mental, vamos a pensarnos en la salud mental en el contexto de la cuarentena, el contexto del aislamiento que estamos viviendo en este momento y los retos que se nos vienen también a partir de esto. Es un contexto en el que tenemos que pensar en términos de las medidas de bioseguridad, las medidas de cuidado y de autocuidado, de cuidar al otro, de cuidarnos nosotros mismos y pensarlo también hasta en los aspectos económicos y el estrés que puede estar viviendo la población por, algunos por carencia de empleo, otros porque tienen, bueno, unos porque tienen que salir a trabajar en las condiciones de riesgo, otros porque se quedan en sus casas pero no están recibiendo el sustento económico. Entonces, es un panorama en el que tenemos diferentes situaciones que nos generan estrés, ansiedad, depresión, angustia en el cual tenemos que pensar en todos estos aspectos, ¿cierto? Comisionada de Ética Kelly Herrera, desde el Ministerio de Educación Nacional se emite una directiva, la número 5. ¿Por qué no le hacemos pedagogía a esta directiva y le explica a toda la comunidad educativa de qué trata y cuál es su importancia para los docentes? Bueno, en este sentido, el Ministerio de Educación Nacional expide la Directiva Ministerial 5 del 25 de marzo de este año. La invitación es a hacer lectura de esta directiva ministerial y de sus anexos, que uno es las orientaciones para las instituciones educativas, para los directivos y los docentes, otro es un material que proponen, unos recursos, y el otro son unas orientaciones para las familias, para acompañar el proceso educativo desde las casas. Em, la invitación es hacer un análisis desde la consideración por la salud mental de los tres grupos poblacionales que nos atañen. Esos grupos poblacionales, ¿cuáles son? Los docentes, los estudiantes y sus familias, ¿sí? Hay que considerar la salud mental de nuestros compañeros docentes, la salud mental de las familias y la salud mental de nuestros estudiantes. Ya en este sentido, en este orden de ideas, tenemos que tener en cuenta que ya el encierro y la pandemia, las condiciones de la pandemia, ofrecen unas características particularmente de estrés y de ansiedad que nos están afectando a todos, ¿cierto? No es que le esté pasando más a unos
bueno, puede de pronto haber población que tiene unas condiciones que los hace más vulnerables y tienen otros aspectos que los afectan más, pero todos en mayor o menor medida nos estamos viendo afectados por estas condiciones que a corto, mediano o largo plazo van afectando nuestra salud mental. Em, aquí lo que tenemos que pensar es que si a esto que ya hemos expresado que nos afecta la salud mental, le sumamos una exigencia en contenidos por número de semanas, por clases, periodos, digamos, los contenidos curriculares, el plan de estudios, el plan de áreas, ¿cierto? Si queremos conservar esos aspectos, digamos, de manera rígida, no flexibilizarlos, eh, sumarle evaluaciones, tareas, etcétera, ¿cierto? Es sumarle estrés a unas condiciones que ya son difíciles. Esta directiva ministerial y las orientaciones que expiden los anexos, entre otros asuntos, propone que las actividades educativas deben ser flexibles, contextualizadas, que puedan ser desarrolladas con tranquilidad y en los tiempos que la familia le pueda asignar a esas tareas o a esas actividades, que sean conscientes de las dinámicas familiares, ¿sí? Las dinámicas que se están desarrollando en nuestras familias en este momento, que se piense más en el desarrollo psicoemocional, la adquisición de habilidades para la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes, que sean actividades mucho más flexibles, que sean cortas, sencillas. Así es, comisionada de ética Kelly Herrera. Ya para ir finalizando, ¿cuál es el mensaje o cuál es la recomendación que usted le deja a todos los maestros, a toda la comunidad educativa con relación a todo esto que se está presentando, con relación a la salud mental, sobre todo del docente y cómo debe enfrentar estos días próximos que se vienen también con relación a la educación virtual? Compañeros, la idea es que no se estresen, que no se desgasten pensando en la virtualidad, en las actividades muy elaboradas, que desarrollen todos los contenidos planeados por semanas. No, el objetivo no es ese. La idea es que sean actividades sencillas, cortas, que no impliquen que después tengan que invertir mucho tiempo evaluando o calificando lo que los estudiantes les envíen, los talleres, etcétera. No se trata de trasladar el aula de clase a las casas de nuestros estudiantes, o sea, no es seguir dictando la clase tal cual y que los estudiantes la sigan en sus casas, no. Esto es un reto y nos implica pensar en unas condiciones distintas. Se trata es de poder seguir acompañando a nuestros estudiantes y a sus familias en ese proceso de formación. Proponer juegos en familia, actividades que fortalezcan esos vínculos, esas interacciones de una manera sana, de una manera armónica, que no impliquen una sobrecarga ni para los docentes, ni para los estudiantes, ni para sus familias, ¿cierto? Ese es el objetivo y creo que así está expedida la directiva ministerial y si desde el ministerio eso es lo que nos están pidiendo, compañeros, no nos estresemos ni estresemos a nuestros estudiantes. La idea es considerar considerar a los docentes, y es también una invitación para los directivos, porque sé que muchos directivos están pidiendo contenidos por semanas, por número de horas de clase, ¿cierto? Un asunto rígido que antes genera más estrés y sobrecarga. También hay que tener presente que hay que desmontar
ese ideal capitalista y neoliberalista de la autogestión, del coaching, de que si yo no hago las cosas es porque no quiero, de que hay que aprovechar el tiempo al máximo para hacer un montón de cosas, porque esto antes genera mayor estrés, ansiedad e incluso depresión, ¿cierto? No, nos tenemos que desmontar de ese asunto. Ahorita lo que prima es conservar la salud y la salud en términos de lo biológico, en términos de la salud física, pero también en términos de la salud psíquica y emocional. Entonces, es un tiempo para conservar la salud y para conservar la vida. Es incluso un asunto tan extremo como que está en juego es la propia vida. Em, pues poniéndolo en términos muy extremos, ¿cierto? Poniéndolo en términos de que es un asunto de cuidado y de autocuidado. Bueno, para finalizar, solo queda enviarles un abrazo virtual para todos los compañeros del magisterio y que después del 20 estaremos asumiendo este reto con todo el profesionalismo y el amor, pero sobre todo con muchísima empatía, muchísima consideración por el otro, ponernos en el lugar del otro, en los zapatos del otro para entender cómo pueden estar viviendo esta situación, ¿cierto? Porque si a nosotros mismos de pronto que ya tenemos algunas condiciones básicas resueltas, es difícil, ha sido difícil, hay que pensarlo también para nuestros estudiantes. Yo creo que es difícil para todos. Entonces tiene que ser un asunto muy desde la empatía, desde a mí cómo me gustaría aprender, a mí qué me gustaría hacer con mi familia, cómo lo puedo proponer. Sí, es pensarnos un asunto más flexible. Em, espero que salgamos de esta pandemia de la mejor manera posible, cuidándonos a nosotros y cuidando a nuestras familias. Un abrazo, un saludo para todo el magisterio y muchísimas gracias, Sebastián, por este espacio.